Aquí estamos en el 7º piso y fíjense en esto que curioso, hay que poner la cara. ¿Para qué? Para que te mida la temperatura. Ustedes se sientan aquí, ¿no? Y aquí pueden elegir cómo quieren que le salga el agua. ¡Wow! Listo. Wow. Pues te lo dan en esta Qué cajita buena así. pinta. La Y miren qué señora- curioso, la señora le puso este sellito antes de dárselo. Sí. Ustedes pensarían que también está frío. No, esto está caliente, señores. Estos son tés y sopas. Sí, y aquí no pasa absolutamente nada, la sensación de seguridad es total y Absoluta. absoluta. Miren como todos van organizaditos en el lado derecho por si alguien quiere subir más rápido en el lado izquierdo. El silencio es muy importante en este país. Tienes que botar la tapita en una categoría particular, la botella en otra y la etiqueta. ¿Y qué pasa si no lo haces? Te pueden multar. Todo está mega automatizado. Aquí en Japón se tiene que hacer ruido con la boca. Okarimashita. Sumimasen, arigatou gozaimasu. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a hablar el japonés así, Gabriel? 2 años, mami. 2 años más o menos. Sí, Nos vemos mañana. Claro que Pero sí, yo no me claro puedo que quedar sí. sin Gabriel. Entonces, no? bueno, aquí tengo otro Gabriel. Vale. Muy buenas campeones, mi nombre es Ramón Y yo soy María Emily. y sean bienvenidos a nuestro canal y también sean bienvenidos A a Japón. Japón. Acabamos de aterrizar hace no más de 5 minutos, nos bajamos del avión y ahora estamos haciendo el recorrido que nos va a llevar hasta la parte de inmigración. Resultamente aquí es un poquito complicado, un poquito tedioso hacer todo el control pues legal necesario para entrar al país, pero bueno, vamos a ver, nosotros nos encontramos ahora mismo en la ciudad de Osaka. Llevamos encima más de 20 y pico de horas de viaje. Salimos 6, desde creo. Milán, luego fuimos a Roma, pasamos por China, les hicimos un video sobre cómo entrar a China hoy, así que vayan a verlo si aún no lo han visto. Y ahora pues estamos aquí en Japón finalmente. Yo estoy muy emocionada porque siempre he querido venir a este país. Y listo, ya hemos pasado el control y la inmigración. Fue más rápido de lo que pensaba, la verdad es que fue bastante eficiente, pero les recomiendo que ya saquen el QR de entrada, que es llenar pues los datos de tu viaje, todo eso. Es muy fácil, tienen que meterse en un sitio que se llama Visit Japan y ya, simplemente ahí lo llenan, es bastante fácil, lo traducen si no hablan inglés y ya. Llenamos eso y ya salimos rapidito. Ahora vamos a buscar cajero para sacar dinero y tenemos que ya agarrar el tren que lo tenemos en 20 minutos. Vamos a ver si encontramos un cajero rápido. Aquí tienen un robot animado, digamos, que les da instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Un gatito que habla. Un gatito que habla. Y aquí creo que vamos a prepararnos para ver Sakura Mobile por todos lados. O sea, bueno, cosas de Sakura por todos lados. Que ustedes saben que Sakura, pues, son los árboles rosados tan bonitos que florecen justamente en esta época del año aquí en Japón. Y de hecho, ahora que lo pienso, quizás es por eso que el aeropuerto es de este color. Ahora nuestro objetivo es encontrar el metro o la estación de tren y yo creo que es por aquí, así que vamos. No hace frío, yo me esperaba que iba a ser más frío y la verdad está como fresquito, o sea, un poquito así. Ahora no necesito para nada el suéter, pero vamos a ver cómo se pone la temperatura. Yo estaba buscando un cajero y aquí justo encontré uno, así que voy a retirar algo de cash. Guau, miren este tren, qué raro, qué raro. Me dejó loco lo raro que es. What? Bueno, nada, ahora estamos tratando de ubicarnos aquí en el plano del metro, pero hay que primero... Osaka Airport. Nosotros estamos aquí. Claro, no es este, porque hay dos. Kansai. No, nosotros estamos aquí. Entonces estamos en ¿Qué dices tú? Kansai. Entonces estamos en Kansai. Sí, estamos en Kansai. Nosotros estamos mira. aquí. Sí, entonces esto está Ok. mal. Claro, tú pusiste Claro. otra dirección. En esta pantallita pueden ver las estaciones y dice NK, todas dicen NK, pero no sé qué diablos es NK. ¿Lo ven ahí? Y si se quieren hacer la vida más fácil aún, tienen que simplemente, si tienen iPhone, descargar la tarjeta Suica, se escribe así, Suica, S-U-I-C-A, en su Apple Wallet. Y nosotros ni siquiera pudimos cambiar dinero, como vieron no encontramos un cajero, así que simplemente la pasé, ya yo había hecho mis averiguaciones obviamente, y la pasamos así y ya, el viaje está en curso, como ven aquí, dice Suica, viaje en curso y mi saldo actual es de 3.000 yenes. Wow, miren el montón de casas con techos tradicionales que hay. Qué bonito, ¿verdad? Miren. Presten atención a lo curioso que es esto. Estas son no reglas, sino consejos de modales, ¿no? El primero dice aquí, por ejemplo, por favor, tenga cuidado de que sus pertenencias no molesten a otros pasajeros. El segundo dice que no hables por teléfono. Y el tercero dice que hay que ser considerado de las demás personas que están alrededor de ti, ¿no? Claro, que no comas, o bueno, que seas considerado de los demás cuando comas o bebas. Y es que si se fijan, esta
está todo muy en silencio. De hecho, yo soy de los pocos que está hablando. Claro, ahora venimos muchos del aeropuerto y hay también muchos occidentales y hay más ruido del que normalmente se escucha en un tren japonés. Pero ya ustedes verán a lo largo de esta serie que el silencio es muy importante en este país. Algo que me ha sorprendido es que de verdad huele a limpio, o sea, huele como a detergente, como a champú. O sea, no sé si es la gente o es el tren. No, yo creo que es la gente. Me huele como a champú. O la mezcla de ambas. Es que huele rico, huele limpio. Nos acabamos de bajar, estamos en Tengachaya Station y yo les digo una cosa, sin internet esto hubiese sido una locura, o sea, tenemos que hacer cambios, tengo que ir viendo si está en inglés o en japonés. Miren, aquí todo está en japonés, no entiendo nada. Si no tuviera internet estaría en graves problemas, pero no pasa nada porque tenemos internet desde que nos bajamos del avión gracias a Holafly. Holafly es un servicio de internet que puedes instalar en tu teléfono con una eSIM, es decir, que no necesitas una tarjeta SIM física para tener internet en tu destino. Holafly tiene conexión en más de 170 destinos y 100 de ellos con conexión ilimitada, imagínense. Es tan sencillo como entrar en la página de Holafly, elegir el paquete que más te convenga y ellos te van a enviar un código QR. Ese código QR tú lo escaneas con tu teléfono y así de rápido vas a tener internet. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Activarlo antes de que salgas a tu destino y así cuando aterrices, como nosotros lo hicimos aquí en Japón, ya teníamos internet. Simplemente activamos la línea y así nos podemos movilizar, estar conectados, avisarle a nuestras familias que llegamos y la verdad es que esto te salva la vida. En la descripción van a encontrar el link que pueden utilizar para comprar su tarjeta de Holafly y además utilizando el código LAVIDADM van a obtener un 5% de descuento. Así que ya saben, viajen y utilicen Holafly. Vale, les cuento, nosotros salimos de la estación de tren que es esa de allí y ahora vamos a tomar el metro. El metro es este de acá y hay algo muy curioso que yo nunca había visto que está relacionado con el precio aquí arriba. Si ustedes se fijan, hay muchos numeritos en cada estación, algunos son 190, otros son 240. ¿Ves? Entonces fíjense que mientras más lejos van, más caro se pone. 600, 500 y ahí ya tienen el precio que les va a costar. Nosotros, por ejemplo, vamos a esta estación de aquí, a esta de aquí arriba y nos cuesta 290. Y me dieron este tiquecito de metro, fíjense allí, Osaka Metro. Bueno, pues nada, ahora vamos a tomarlo por aquí. La metí en la máquina y lo que hizo fue perforar allí, en la parte de abajo, fíjense. Eso es porque en mi teléfono la aplicación del Apple Pay que tiene María Emilia no funcionó. Yo realmente no utilizo nada de eso, no me gusta, prefiero hacer las cosas así más físicas. ¿Recuerdan lo que les habíamos comentado del silencio? Bueno, así es como está el tren normalmente. Pero ni una palabra, ni una palabra. Qué extraño esto, hay unas sillas para la gente que bueno, puede esperar el tren, pero están en dirección hacia la... Qué extraño, el tren se va... Había un señor ahí, ¿eh? Sí, había un señor sentado, pero es muy curioso. Y lo de la organización llega a un nivel tal que fíjense, dice por aquí, subir por el lado izquierdo, bajar por el lado derecho. Y la gente lo respeta muchísimo. Pero bueno, en Suiza también lo respetan bastante, tengo que decir. Y así finalmente estamos en las calles de la ciudad de Osaka, aquí en Japón. Lo cierto es que es todo un proceso para salir del aeropuerto y llegar hasta tu destino. Sobre todo porque, claro, como no estás familiarizado con la forma en que se maneja el metro y todo lo demás. Pero bueno, es más o menos parecido a Madrid o a cualquier ciudad grande, ¿no? Yo quiero que ustedes presten atención en lo impecable que está todo. No es que está limpio, es que está inmaculado. Miren eso. Encuentren aquí una basura, o sea, miren esto. Y es o sea, estamos en la salida del metro. Vale, ahora tenemos que recorrer este callejoncito que es un pequeño atajo, por lo que entiendo, hasta nuestro hotel. Curiosa la callecita, ¿no? El clima está delicioso. No hace frío, no hace calor, está perfecto. Y miren la salida a la calle, está este techo así. Vale, y a ver, ahora. ¿Y ahora? Chequea tu GPS, a ver. Sí, por Allá. aquí, por aquí, por aquí. Algo a lo que tengo que referirme es la diferencia que hay en cuanto al silencio. No se oye nada. Imagínense, por ejemplo, compararlo con la India. ¿Saben qué tienen que hacer? Tienen que ir a ver los videos de la India y después ver esto para que vean el contraste. ¡Qué locura! ¿Y esto qué es? ¿Un taxi? Pareciera, ¿no? No sé. Vamos. Siempre rosado. Vamos, que allá está. Todo rosado, todo Sakura. Llevamos como media hora caminando, pero la verdad es que me gustó la caminadita.
Creo que nuestro hotel, de hecho, es este edificio de aquí. Está junto a la avenida principal. Sí, justo, aquí está la entrada. Entonces, bueno, vamos a chequearnos y tal. Y ahora les enseñamos la habitación y después vamos a salir a explorar un poco los alrededores. Aunque no sé qué tanto logremos resistir porque llevamos casi 30 horas de viaje en este momento. Nada más esto del final, de llegar del aeropuerto aquí al hotel, fueron más o menos como 1 hora y media. Todo está mega automatizado. Si ustedes quieren registrarse en el hotel, hay un solo recepcionista que está por allá, pero la mayoría de la cuestión se hace es con una máquina. Y bueno, la propia máquina nos da las tarjetas. Ahora vamos a ir al ascensor que está aquí y subimos directamente. La verdad es que súper rápido, súper eficiente. Entonces te saca un tiquecito, te dice qué piso es el piso 12 y qué número, el 1205. Vamos para allá. Además me encanta la música, ¿qué te parece? Súper Música relajante, clásica, sí. Piso 12 pues. Tenemos que poner. Hay que poner la tarjeta. A ver. ¿Sí? Yep, Ahí va. vamos a vernos, listo. Ahora un pasillo estándar con... ¿Y esto? ¿Qué será eso? ¿Basura? Ah, vale. Claro, la basura. Es que eso tiene una explicación muy importante aquí en Japón. Y hemos llegado, a ver. Bueno, mini cuartito. Mini cuartito. Y bueno, chicos, aprovecho que María Emilia está aquí en el baño para enseñarles. No hay mucho que enseñar, ¿eh? Vamos a poner la cámara angular. Así, el objetivo angular. Esto es una mini camita, es un mini apartamentito. No sé si esto se puede abrir. Ah, sí que se puede. Mira. Ahí está la ciudad, un poco se puede ver. Y claro, es así, pero claro, ustedes no aprecian la talla. Me voy a acostar ahora para que vean el tamaño de esta mini camita. Además, te reciben con una mega televisión, unas publicidades y tal. Bueno, no entiendo nada, ya me pondré a explorar esto un poco. Pero lo más curioso es sin duda la cámara. Hay un sistema aquí de botones. Alarma, no sé qué será. Debe ser para el colchón. A lo mejor tiene cierta tecnología, no lo sé. Algo muy importante aquí es lo de las pantuflas. Pues ya pueden ver que hay algunas pantuflas que nos estaban esperando. Estas me imagino que son un poquito más tal, ya estarán usadas. Y estas son nuevas. Yo voy a abrir un par de estas. Voy a abrir un par de estas y las voy a utilizar aquí. ¿Qué me acabas de decir? Ramón, yo lo siento mucho, pero tú llegando a Suiza me compras una poseta japonesa. O sea, miren este váter. Ustedes se sientan aquí, ¿no? Hacen pis. Y aquí pueden elegir cómo quieren que les salga el agua. ¿Qué? Puedes tener en spray, puedes tener un poco más suave o en modo bidet. Este no lo utilicé estos dos. ¡Qué pasada! Como dicen los españoles. O sea, esto está... Porque yo siempre, bueno, esto es como que too much information, demasiada información, pero yo siempre después que hago el pipí, y evidentemente después que hago la otra cosa, siempre me lavo. Y yo en mi casa tengo un vasito, entonces yo así, y me lavo con agüita y tal. Y esto me va a ahorrar el uso del vasito, Ramón. Bueno, ya hablaremos al respecto. No, yo quiero mi poseta japonesa. Mira, cuéntame sobre la tinita. Esto es, bueno, obviamente yo me esperaba que en Japón iba a ser mini todo. Sí, porque aquí no cabe una persona. Pero, Métete ahí. ¿y qué, po? Bueno, cabes tú, pero es que María Emilia es una cosa chiquititica, ¿eh? Yo mismo Hombre, no pues sé. mira, la verdad es que parece más pequeño de lo que es. Está bien profundo, la verdad. Sí. Aquí tienes incluso para guindar la ropa si quieres. Te dan... Esto es un hotel 4 estrellas, ojo, ¿eh? Ojo. Es un hotel de lujo. Tienes aquí pues los productos para el jabón. Ay, mira, Ramón, A ver. que se te rompió tu cepillo de dientes. Ay, perfecto. Lo tenemos que comprar. Perfecto. Súper. Por este lado tienes un sitio donde puedes guindar tus chaquetas, tus cosas. Acá tienes la tele con un pequeño escritorio, una neverita chiquitica. ¿Esto qué es? No. ¿Qué es eso? ¿Unos kimonitos? No. Unos kimonos. Ay, para la piscina, claro. Ah, Oh, qué cool. pero yo no traje traje de baño. Yo tampoco. Ropa interior. Algo en lo que me he fijado, chicos, es en el cableado. Hay muchísimos cables y el cableado es muy extenso. Pero así como es extenso, también está muy, pero que muy organizado. Quiero que presten atención. Y lo digo porque es común encontrar, incluso en países del primer mundo, cableados que a veces parecen una telaraña. Algo que me ha impresionado aquí muchísimo es ver lo organizado y lo bien estructurado que está el cableado, a pesar de que hay tanto. Quiero que presten atención y se fijen con detalle. Miren qué bien hechecito está todo. Fíjense cómo el cable va perfectamente hasta acá. Lamentablemente la luminosidad del cielo no nos permite ver mejor, pero les puedo asegurar que no hay ningún cable que no tenga su lugar. Papá, yo lo que tengo es hambre. ¿Qué te parece si buscamos algo cool que comer? ¿Sí? Tengo ganas de pescadito. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué hay en esa zona ahí tan iluminada, a ver qué conseguimos. Uy, ya va, pero es que esto es infinito para los dos lados.
Bueno, no sé. ¿A dónde vamos? Eligen ustedes. ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? Ok. Derecha. Uy, ¿qué Ay, es esto es lo que es típico de aquí, el teppanyaki, creo que se llama. No sé. Sí. ¿Quieres uno? Esto es típico de Osaka. Déjame buscar cómo es que se llama. Miren, ahí está. Esto es típico de aquí de Osaka, se llama takoyaki. Y pues ya vamos a pedirnos uno para ver qué tal. Y aquí al lado me acabo de encontrar esto, pero ¿qué es esto? Son como sellitos, creo que son los sellos familiares esos. Ah, sí, esto deben ser los sellos familiares. Bueno, en el video de lo que nadie les cuenta, les daré más detalles de lo que es esto. Pero miren qué curioso. ¡Wow! Listo. Wow. Pues te lo dan en esta Qué buena cajita así. pinta. A ver. Y vamos a probarlo. Son Pero- como unas bolitas de harina de trigo Ajá. y por encima tiene una especie de... Creo que está caliente, ¿eh? Sí, se ve. Eso es pescado por arriba. ¿Ah, sí? Súper. Bueno, el paraíso de María Emilia, el país en donde más se come pescado. ¿Ah? Wow. ¿10 de 10? Esto es una explosión de sabor en tu boca. Pero no nos dijiste que tenía. Esto es como mezclas harina de trigo con un mochi. Ustedes han comido mochi, entonces te da como esta sensación de que es un poco como pegajoso. Y dentro tiene una sorpresa, que es un pedazo de pulpo. Creo que es pulpo. Parece un tentáculo de pulpo. Delicioso. Y recuerdan lo que les dije cuando llegamos al aeropuerto, que íbamos a ver muchas cosas de sakura, de este árbol tan famoso japonés. Pues miren, aquí tenemos crepes de sakura, un ice latte de sakura, panquecas, bueno, de todo. Pero ¿y esto qué es? Miren, esto es como un casino. ¿Qué? ¿What? Qué raro. ¿Qué? Mi sueño. ¿Qué? ¿Pescado crudo? Pescadito fresquito. Bueno, ese está más bien momificado, pero sí, entiendo el concepto. ¿Saben qué pasa? Que yo me estoy muriendo de hambre, pero hay tantas opciones que no sé qué elegir y esto sigue hasta que se pierde la vista. Hay demasiados estímulos, o sea, tú te sientes sobreestimulado porque tienes aquí la música, aquí que la gente que está caminando por allá y todo, o sea, es demasiadas cosas pasando a tu alrededor y quieres verlo todo, quieres probarlo todo. Bueno, Mari se acaba de tener aquí para terminarse su platito, allí la ven, y es porque aquí en Japón está mal visto caminar y comer simultáneamente. De hecho, si prestan atención pueden notar que nadie está comiendo. Así que estábamos aquí de pie, se nos acerca un señor y nos dice, please, please, y nos regaló unas servilletas. Cosa curiosa. Yo pensé que nos iba a pedir dinero, pero no, era simplemente porque me vio comiendo así y me dijo como que, excuse me, y me dio la servilleta. O sea, súper hospitalarios los japoneses, increíblemente hospitalarios hasta ahora. Cada vez que te dan algo, hacen una reverencia, te dicen gracias, súper sonrientes desde inmigración hasta ahorita. El señor que me vendió el takoyaki, súper simpático. Descubrí por qué me gusta, porque tiene jengibre. ¿Tú no quieres, Ramoncito? No, a mí no me gusta nada de eso, ni el pescado ni el jengibre. Lo probó y no le gustó. ¿Por qué no te gustó? No, me gustan mucho sus sabores. Está buenísimo. Vale, pues aquí se acaba esta parte de lo que parece ser la galería. Llegamos a la calle, pero vemos que por acá todavía se encuentran más cosas, así que vamos a explorar un poco más para ver hasta dónde llega. Ramón vio una tortica aquí Sí, que le esta la provocó. hemos Entonces se la va a comprar. ¿Cuál? Bueno, nosotros siempre hacemos ese truco. Cuando no conocemos las monedas, damos la mano Thank you. y ya. Ahí la persona lo agarra directamente. Se ven buenas, ¿ah? Sí, sí. La Y miren qué curioso, la señora le puso este sellito antes de dárselo. Sí, sí, sí. Miren que de esas calcomanías no las tiene. Claro. Y aquí sí. Es curioso, no sé por qué. Miren, por acá tienen más bolitas de esas de pulpo. Los takomaki. Taco. Ey, se me olvidó ya el nombre. Takoyaki. Así es que se llama takoyaki. Vamos a ver que Ramoncito está abriendo la torta. Vamos a ver qué tal. Esto se parece mucho a unas que yo comí en China. Vamos a ver. Yo quería algo salado, pero las vi y dije, no me puedo resistir. Está buena. Claro. Riquísimo. ¿De qué es? ¿De vainilla? Sí, creo. Nada más por la textura así de la mano. Ya ven, miren eso. Súper esponjosita. Una nube. Divino. Esos chicos que acaban de pasar allá eran occidentales, pero de resto son los primeros que vemos, ¿no? Aquí, prácticamente, hay solo locales, nada más nosotros. ¿Tú has visto otro, no? Alguno por ahí. Ok. Entré a esta tienda con un pedacito de pollo en mente, pero al final no me pude explicar bien y terminé pidiendo unos camaroncitos de estos, a ver qué tal están. Era literalmente un camarón. Bueno, no, esto es más. Bueno, pero pagaste 280 yenes, o sea, Sí. $1 y $1 y medio. medio. Rico. Esto es lo que quería.
Vale, ya lo recorrimos hasta el lado opuesto y nos encontramos esta avenida gigantesca con un cruce enorme y la galería sigue de aquel lado, así que bueno, vamos a tener que ir hasta aquel lado y continuar. Y finalmente nos hemos decidido por este restaurante, nos traen un menú que estaba totalmente en japonés y después nos dicen que si nos podían traer más bien un menú en inglés. Y claro, el menú en inglés es el mismo en japonés, pero alguien se puso a escribir con bolígrafo la traducción. Está bueno. Bueno, nos trajeron esto, creo que de regalo, no me queda muy claro qué es. Parece tofu, ¿no? Hay un problema. Un problema. Sí, yo no sé a qué sabe el tofu, pero nunca he comido tofu, no me gusta. Entonces a lo mejor esto es tofu, no está malo, pero no es algo que yo comería. Pruébalo tú, estoy seguro que te gusta. Esto es tofu con 100%. Pero es muy seguridad. picante, muy picante. ¿Es muy picante? Sí, sí. Tofu. Sí, esto es tofu. Muy rico. Muy picante. ¿No? ¿Te parece? A mí me picó bastante, ¿no? No. Habíamos pedido 2 ostras, porque a mí me encantan las ostras, y resulta que solo quedaba una. Y dijimos, bueno, obviamente, o sea, no hay opción, ok, tráiganos una. Pero yo no me esperaba este tamaño. O sea, miren, es del tamaño de mi cabeza. O sea, es enorme. Vamos a probarla a ver qué tal, porque yo nunca me había comido una ostra tan grande. Que no sé si esto, no sé si esto me cabe. Espera, a ver. Es realmente enorme, ¿no? Aquí está bien desplegado. Ahí quedó. El sabor es menos intenso que las otras europeas. Sabe menos amargo, pero muchísimo más carnosa, muchísima más sustancia. Muy rico. A ver, Ramón, ¿cómo se ve eso? ¿Está rico? Se ve y sabe bien. ¿Sí? Perdón, no esperé a que empezaran a grabar, pero no tenía mucha hambre. Está bueno. Buenísimo. Que es cerdo, ¿verdad? No, esto es carne de res. Sí. ¿Qué es esto? Pollo, No, cerdo. ni idea. Está rico. Está bueno, pero la textura es muy rara. Esto es porque es cerdo. Y esto, pura grasa. La grasa del cerdo frita. Está buenísimo todo. Pero porque sufres. Pruébalo, está buenísimo todo. Pues nos llegó la cuenta y fueron unos 2.200 yenes, que son 13 euros más o menos. Sí, 14 dólares, imagínate una cosa así. muy barato. Súper bien. Es cierto que me han dicho que ahora mismo el yen no está en su mejor momento y el franco suizo está en un muy buen momento. Entonces, claro, nosotros teniendo dinero suizo y estando aquí, la verdad es que compensa, estamos todos contentos. Sin embargo, nos quedó un huequito, Ramón, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a completar a un lugar que ustedes ya verán. Chicos, yo he viajado ya por 84 países contando a Japón, pero nunca había visto que hagan esto en las alcantarillas. Miren qué cosa más bonita. Nunca había visto que pintaran las tapas de las alcantarillas. Qué bonito, miren qué forma, ¿no? Además el color es de amarillo para el número y todo. Impresionante, wow. Y si en el día hay silencio, en la noche es aún más. Ahorita vamos a caminar unos cuantos metros y no vamos a decir nada. Yo quiero nada más que ustedes escuchen. En una avenida principal, miren. ¿Cómo se oye una avenida principal en una ciudad grande? Creo que Osaka es la tercera ciudad más grande. Es una de las ciudades más grandes. Es una de las ciudades más grandes. Escuchen esto. Avenida principal. No hay ni una bocina de carro, nada. Y bueno, chicos, hemos llegado. Vamos a completar con 7-Eleven. Así que acompáñennos aquí. Esta es la entrada, vamos. ¿Y qué es 7-Eleven? Bueno, es una tienda de conveniencia. ¿Por qué se llama así? Porque es muy conveniente. Están abiertas las 24 horas del día y tú puedes venir y comprar de todo. Desde manís y frutos secos hasta... ¿Qué es esto? Working cookie. Esto creo que son galletas con té. Tienes electrónicos, puedes sacar fotos, puedes sacar dinero con tu tarjeta. Hay de todo. Esto de aquí los va a dejar con la boca abierta porque detrás están las neveras. Perdón, mi amor, que te interrumpí. Aquí están las neveras. Esto está todo frío. Está frío, sí. Y esto de aquí, ustedes pensarían que también está frío. No, esto está caliente, señores. Estos son tés y sopas y cosas. Mira, el latte hot. Entonces esto aquí, ustedes meten la mano y lo que está es caliente. ¿Qué te De compraste, carnita. amor? Un bun de carnita. ¿Cómo se llama esto en castellano? Un bun. Sí. Bun.
Bao bun. Eso que tiene el pancito así muy suave y tiene carne de cochino dentro, está riquísimo. Está rica. Miren, aquí hay una lavandería. Me imagino que trabaja 24 horas y ahí está ese señor lavando su ropa. Y es que estas cosas son comunes. O sea, ver un negocio que trabaja en las 24 horas es común aquí en Japón. Y bueno, en cuanto a seguridad, de eso ni hablamos. Estamos caminando aquí, ya son más de las 9 de la noche, estamos caminando tranquilamente y aquí no pasa absolutamente nada. La sensación de seguridad es total y absoluta. La verdad es que nos sentimos súper bien. Y ya, aquí estamos en nuestro hotel, ya volvimos. Y lo bueno de este hotel es que está súper bien ubicado. Tenemos otro 7-Eleven por allí, el que acabamos de comprar está un poquito más atrás. Súper bonito, chiquitito, pero cumple la función perfectamente. Ya en la habitación les voy a mostrar lo que compré yo. ¿Qué compré entonces? Compré un melon bread o pineapple bread. Compré estas bebidas que me parecieron súper curiosas porque decían chill out y son como que bebidas de relajación. Vamos a ver qué tal. ¿Qué más compré? Compré este, creo que es como un onigiri, pero sin alga, que pone salmon roe in soy sauce. Ni idea qué es. Y lo último, esta especie de pudín de sakura, que me parece súper bonito. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Vamos a probar este onigiri. Normalmente el onigiri tiene una alga, este no tiene. Simplemente como que una bolita de arroz. Solo probé el arroz. Está bueno. El arroz está rico. Suavecito. Son huevas de salmón. Perfección. Divino. Japón. Ahora voy a probar la bebida, el chill out este. Huele como a Red Bull, pero con hierbas. Wow. Me cuesta describirlo. A ver. Es una especie como si tuvieras como que mezclaras té con caramelo. Sí. Y además es transparente. Está muy rico. Está bueno, sí, está rico. Está rico. No tiene sabor muy fuerte. Es más bien suave. Me lo voy a probar ese. ¿Es diferente? Es ligeramente distinto, sí. ¿Cuál te gusta más? Este yo creo que está mejor. A ver. Como más dulce. Un poquito. Ramón tiene la maña de siempre hacer esto. Dígame si ustedes son así. O sea, ¿por qué tú haces esto, Ramón Antonio? O sea, uno abre las cosas y las deja así. Pero él la abre y la gira. Entonces después eso te pega en la boca. No, así no te pega tanto en la Fastidioso. boca y además yo sé cuál es mi lata si estamos todos Bueno, tomando. nada más en eso, pero... rico. Si quieren saber a qué sabe el melon bread o el pineapple bread, tienen que ver nuestro video de Así es entrar a China hoy y ahí los probamos, entonces vayan a verlo para que vean además la diferencia entre el melon bread chino y el de aquí. Pero lo que sí quiero probar con ustedes es este pudín de sakura, porque yo nunca he probado el sakura, yo no sé a qué sabe. Yo no soy muy fan de la leche y esto dice que es sakura milk pudding, o sea, pudín de leche y sakura. Vamos a ver qué tal. Ok, no huele a nada y la primera impresión cuando lo tomé es como que es muy... tiene mucho aire. Sabe mucho a leche. Entonces no soy muy fan. Pero a alguien que le gusta la leche le va a gustar porque está rico. A ver. O sea, no te puedo decir que no está bueno, porque sabe mucho a leche. Pero bueno, chicos, vamos a terminar el día aquí mismo. Sin embargo, vamos a continuar mañana porque tenemos todavía que ir a conocer la ciudad de Tokio. Nosotros hemos solamente hecho una paradita aquí en Osaka y mañana nos dirigimos a la capital de Japón. Así que, bueno, nos vemos mañana. Para ustedes va a ser un segundo, para nosotros va a ser toda la noche de un merecido descanso porque llevamos más de 30 horas viajando. Porque además hay una sorpresa. Porque además hay una sorpresa, por supuesto que sí. Así que, hasta mañana. Buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Nosotros nos despertamos bastante temprano. ¿Cómo pasaste la noche? Bien, solo que me levanté a las 3 de la mañana así como que... ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? Yo me desperté así un poco perdido de dónde estoy también. Bueno, en fin, ahora nos dirigimos a la estación de tren porque vamos a ir a la capital de Japón. Tenemos que tomar un bus que nos lleva en aquella dirección y bueno, las paradas lucen más o menos así. Curioso es que no hay prácticamente ningún indicativo salvo un pequeño horario que está aquí. Pero no hace falta más, la verdad. Aquí están los días de la semana, miren. Aquí están los días de la semana, aquí está el sábado y aquí están los días feriados.
Wow, chicos, miren qué bonito día hace. Acabamos de bajarnos del autobús. ¿Ya vieron cómo era por dentro? De verdad que con lo del transporte público y el silencio hay que tener mucho respeto más que otra cosa. Aquí estamos ya en el tren. Y estos son los que empujan a la gente cuando hay demasiadas personas que no cabe el gentío. Bueno, vamos. Vale, ya hemos llegado. Ahora nos toca bajar por aquí y encontrar la estación central. Bueno, no, ahora estamos en la estación central. Lo que tenemos que hacer es encontrar el tren que nos lleva hacia Tokio. Miren cómo todos van organizaditos en el lado derecho por si alguien quiere subir más rápido en el lado izquierdo. Acabamos de comprar los billetes de tren, son estos de aquí. Fíjense que dice ahí la hora, las 10:15 de la mañana. Estos dos tickets desde Osaka hasta Tokio nos costaron más o menos 150 francos, que son como un poquito más de $150, como $170. Ahora tenemos que ir por el control, que es este de allí, y luego vamos a preguntar dentro, porque si fallamos este tren, imagínense, 150 que se pierden. Pasamos el control y aquí hay una zona muy cool antes de entrar a los andenes, en donde puedes comprar un montón de cuestiones. Les enseño. Miren todo eso. ¡Wow! Es una tienda gigante en donde venden de todo. Lo que más me impresiona de Japón, así como en China también, es la variedad. Hay 1001 cosas. Miren eso. ¿Qué compraste? Compré unos onigiris, 2 bebidas y compré esto que yo he visto que es bastante típico de aquí, que son como filetes de cerdo empanizados en un sándwich. Bueno, ya veremos qué tal. Bueno, porque tenemos ahorita un viaje de 2 horas, ¿no? Sí, pero vamos a comer allá. Ya verán. Wow, miren el tren. Es bajito, súper limpiecito, blanquito y además tiene la punta así como muy plana, ¿no? Este es el tren ese que llaman de altísima velocidad. Seguramente ustedes han escuchado del tren bala. Bueno, pues precisamente es este. Para que entiendan la cuestión por si algún día vienen. Fíjense que ahí dice Nozomi 218. Allá arriba dice 218 también. La hora a las 10:15, igual que allá arriba. Y luego tienen ahí esto que dice Car 13, ¿no? Car 13 es el carro 13, en este caso aquí 13. Que además está marcado allá arriba también. No sé si lo ven, van a hacer zoom. Ahí 13. Entonces ya saben que es el 13. Ahí 13 y además es la silla 8B. Yo tengo dos, la 8B y la 8C. Yo estaba disparado esperando y me estoy dando cuenta que la gente está haciendo cola aquí para entrar al tren, así que voy a hacer la cola tú también. Aquí vamos, a ver. Vaya, está cool. Aquí a la izquierda. Es el 888. Eso, ya llegamos. 8B, 8C. Estos son los nuestros. Quiero que se fijen cómo los controladores del tren hacen reverencias a la gente cuando se bajan. Miren eso. Gente súper educada. Y listo, hemos llegado a la estación central de Tokio. Ahora me voy a encontrar con una persona que muchos de ustedes ya conocerán. ¡Épale! ¿Qué más? Bien, bien. ¿Y tú? Oye, ¿viniste armado ya? Claro. Bueno, vamos. Y ustedes ya se recordarán de Gabriel. Si no han visto el video que hicimos juntos, se los voy a dejar aquí en la descripción. Pero, grosso modo, Gabriel y yo estudiamos juntos desde que teníamos 6, 7 años. 7 años. Más pequeños, sí. 6, 7 años, sí. De hecho, tenemos una foto por ahí en donde estamos en un concierto. Claro, la foto la tomó la mamá de Gabriel y yo estoy... Claro, Gabriel sale así todo bonito y yo salgo con la... Entonces, claro. Si la encuentro y te la paso. Ok, yo también tengo una por ahí, Ahora vamos a buscar algo que comer y bueno, les seguimos contando un poquito. Perfecto. Ahora, una cuestión que me ha costado un poco estando aquí en Japón, es que yo lo sabía, pero cuando lo vives es diferente, es lo de la basura, porque aquí en Japón no hay basureros en las calles. Entonces me está contando Gabriel que, claro, tú tienes que cargar tu basura encima, que es lo que hemos hecho, lo que hace la mayoría de la gente, pero me está diciendo que lo de las botas, tú te llevas a tu casa. Claro, o sea, básicamente todo lo que tú consumas en la calle, luego cuando tengas la basura, tus latas, tus botellas, los envoltorios o lo que sea, te lo llevas contigo a tu casa y lo botas en tu casa. Luego en tu casa tienes que dividirlo como en 10 categorías distintas. Por ejemplo, nada más las botellitas de plástico, si es una botella de agua, tienes que quitarle la tapita y quitarle la etiqueta a la botella. ¿El envoltorio? La etiqueta, sí, la que dice Evian. Ajá. Se lo quitas. Entonces tienes que botar la tapita en una categoría particular, la botella en otra y la etiqueta. ¿Y qué pasa si no lo haces? Te pueden multar. ¿Y cómo Si sabes? te pillan, Si te pillan, claro. Como Alemania o como el Suiza. Sí. Pero así a ese nivel de...
que Ticketing es muy difícil, ¿no? Pero Ah, ya, pero la gente lo hace. por vaina, Claro. todo el mundo lo hace. Claro. Si se preguntan cómo Gabriel sabe todo eso es porque Gabriel ha vivido aquí en Tokio ya Ya 5 años. 5 años, tanto tiempo, ¿ah? Y es que él está casado con una japonesa, que esa es otra historia, pero bueno, yo estudié con ella en la academia de violín, a la que después fue Gabriel. Toda una historia. Ahora vamos a buscar qué comer y les decimos un resumen pequeñito. Nos montamos en este tren, aquí pueden ver la parte del controlador y las vías justo allá. Y bueno chicos, hemos llegado, fíjense cómo está aquí la urbe, cómo está toda la gente moviéndose de izquierda a derecha. Nos encontramos más o menos en el centro de Tokio. ¿Estamos en el centro de Tokio? Más o menos, sí. Más o menos en el centro de Tokio. Es bastante central. Shinjuku. ¿Sí? Shinjuku. Bueno, ya les contaremos algunas curiosidades sobre esta estación, ¿verdad? Claro que sí. O sea, ¿Qué dice Gabriel? Shinjuku. Todo este edificio, Sí. que son como, no sé, 8 o 9 pisos, es una tienda de electrónicos. Solamente. O sea, todo tipo de cables, todo tipo de conectores, todo tipo de switches, todo tipo de computadoras, teléfonos, máquinas, juegos, lo que sea, todo. Ahí. 9 pisos. Me voy a meter. Un piso solo para cablecitos. Ya, pero la tienda que empezó ya que nos estaba... Aquellas otras pequeñas. Ah, Pequeña. pequeña. Esta es la grande. Esta es la grande, pero esto es un centro comercial entero. Y aquí está todo lo que tiene que ver con electrónicos. Cualquier cosa en el universo relacionada con lo electrónico que tú estés buscando, lo vas a encontrar aquí. Miércoles. Bueno, pues vamos a tener que entrar después para ver si es cierto. Algo interesante, queremos cruzar la calle. Bueno, en realidad no queremos cruzar, queremos girar hacia la derecha. Pero aquí es común hacer cola para cruzar o para pasar. Entonces, me está contando Gabriel que si yo paso... ¿Qué vas? Ese es turista, seguro. Claro, si yo paso van a decir, ese es turista. Miren qué cool los colores, la cantidad de comercios, la gente, pero sobre todo, nuevamente tengo que resaltar la limpieza. A pesar de todo, observen cómo están estas calles. Bueno, aquí hay un papelito. Ajá. Disculpa, fui yo. O sea, aquí es muy común que en todas las tiendas o en muchos de los restaurantes se ven esas comidas como hechas de cera, réplicas absolutas, o sea, 100% fieles de lo que te vas a comer. Y todas generalmente están hechas en la prefectura de Gifu, que es una ciudad que está bastante lejos. Tradicionalmente es ahí donde todo eso se hace. Qué cool. Bueno, ahora por fin llegamos al sitio en el que vamos a comer. Es aquí. Y bueno, a ver. Bueno, resulta que el restaurante estaba lleno y que había que hacer cola para entrar. Así que... Pero vamos a ir a otro, cuidado con el carro. Uy, Vamos perdón. a ir medio atrasado. Sí, Vamos a ir a otro que está como a 500 metros. Vale, en esta calle ya por fin hemos llegado. Me da gracia porque Gabriel dice, no, es ahí donde dice Kura. Y yo, ¿dónde dice Kura? Él no, decía aquí. Pero él, claro, él sabe leer los kanji, que de los kanji ya hablaremos, ¿ah? Claro que sí. Bueno, el sushi quedará para otro día porque intentamos y había demasiada cola en uno y Gabriel se tiene que ir a las 4, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a comer otra cosa. Y estamos comiendo ramen que no se pronuncia tampoco ramen. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia ramen. De hecho, eso es un tema un poco polémico, pero esa letra que existe en japonés es como una mezcla entre la R y la L, ¿no? Ok. Una pronunciación un poco entre los dos. Entonces, Ok. ramen. Bueno, pues vamos a probar esto. ¿Qué tal? Yo tengo aquí unos dumplings o gyozas o ¿cuál es la diferencia? Gyoza. Ok. Lo mismo, sí. Ok. Gyoza en japonés y dumpling en Exactamente. Oh, ok. Pues vamos a probar. ¿Qué tal? Mira, yo sé que los buenos modales en la mesa y a la hora de comer, sí, yo entiendo, pero tomen en cuenta que eso es una cosa extremadamente cultural. Aquí en Japón, a pesar de que en otras partes del mundo es algo muy mal educado, aquí en Japón se tiene que hacer ruido con la boca cuando comes ramen de esta manera. Píllense. El profesor de violín, vale, el maestro. Tal cual, tal cual. Ahora sí, ya salimos. Acabamos de terminar la comida, estuvo muy buena. Ahora vamos a la estación de Shibuya. Shibuya otra vez. Sí. Yo digo Shibuya y él dice Shibuya. Shibuya. Vamos a ir a la zona en donde nos estamos quedando. Luego Gabriel tiene que ir a dar unas clases, aunque no lo sabían. Gabriel, él trabaja aquí, vive aquí ya luego. Como les dije, les cuento un poquito de su historia. Él es profesor de violín como yo. Y bueno, tú vas a dar clases mientras nosotros nos instalamos y después nos vemos otra vez, ¿no? Nos vemos otra vez, claro que sí. Eso, bueno, Comemos vamos. por ahí también. Comemos por ahí otra vez la cena. Dale, claro que Pero sí. que además tenemos otra sorpresa para la noche. Prepárense. Ah, ya verán. Miren chicos, ahora estamos en la estación de Shibuya. Les voy a enseñar algo interesante que hay por aquí. Miren, miren. Bueno, de hecho aquí incluso en las alcantarillas se puede ver. Pero nos acercamos para que lo vean ahí. La gente está tomándose fotos y esa es la famosa estatua. Fíjense, esa es la estatua de un perro muy famoso que es el perro Hachiko. Hachiko fue un perro que se quedó aquí en la estación de tren esperando por el dueño, pero el dueño nunca volvió porque pues se murió. El dueño era profesor y se fue
desde esta estación porque el perro lo acompañaba y nunca regresó. Esa es una de las tantas historias que cuento en mi libro El Último Destino, así que si quieren ver un poco más y conocer un poco más a profundidad la historia de Hachiko, ya tienen mi libro o el link directo en la descripción. De momento sigamos explorando, acaba de empezar a llover, así que tenemos que conseguir un paraguas. Fíjense que aquí la gente se pone del lado izquierdo. Resulta que cambia mucho en función del lugar en donde estés. Claro, de la ciudad. En Osaka era del otro lado y aquí en Tokio es del lado izquierdo. Aquí, chicos, es que se ve ese cruce tan famoso. Miren. Ahora, chicos, hemos dejado a Gabriel, que como les dije tenía que ir a dar clases de violín. Ya ven que los violinistas en todas partes del mundo tenemos más o menos los mismos empleos y los mismos horarios. Pero bueno, en fin, nosotros ahora estamos por llegar a nuestro domicilio definitivo aquí en Tokio. Estamos muy cerca, no estamos demasiado lejos de la estación de Shibuya, estamos como a 10 minutos, un poquito más quizás, 15 minutos, a nada. Y siendo una ciudad tan grande, la verdad es que esa es una distancia bastante corta. Pues nos encontramos en una avenida grande con un puente, aquí hay una floristería y nosotros tenemos que subir por aquí, un pasillitito. Estas escaleras son empinadísimas. ¿Sí? A ver. Oye, pues en efecto, sí. Además es que son muy pequeñas, pero súper empinadas, ¿ven? La llave es rarísima, mira. Primera vez que veo una llave así. Redonda. Ay, abre para el otro lado. Ahora para la izquierda. Hemos llegado. Vale, pues es bastante pequeño. Miren el tamaño de mis pies. Bastante pequeño. Pero no entiendo, vamos a dormir todos aquí porque aquí no hay espacio. A ver. ¿Cómo que todos Aquí aquí? no. Velo. ¿Cómo que todos aquí? Mira, aquí. ¿Cómo aquí? Aquí. Tú y yo aquí, los muchachos aquí o así. ¡Ah! Ya va, perro, me confundió esto. Yo pensaba que era un espejo. No, esto es un Ay, cuarto. claro, es que están las dos camas aquí, pero es que pareció un espejo. Miren. Les juro que pareció un espejo, pensé que era un espejo. Claro, miren. Uy, bueno, pero miren esta disposición. Tú y yo aquí, ellos aquí no. Cada uno en una cama. Claro, porque estas camas ustedes las ven así, pero son miniaturas. Además, ellos no saben quiénes vienen. Ah, verdad. Ellos todavía no saben, porque vienen a Gabriel, pero vienen todavía 2 personas más. Claro, hay más Quedar sorpresas, aquí. hay más sorpresas. Pero Esto sí está rarísimo, una cama aquí, o sea. bueno, Perdona que te interrumpa, pero esto es aprovechar el espacio nivel Dios. O sea, Nivel yo nunca había japonés, visto ¿no? nivel japonés, o sea. mira, pero estos son camas matrimoniales. Acuéstate ahí para que vean lo que son estas camas matrimoniales. Marimili mide 1.50. No, 1.60. Ay, perdón, 1.60. Miren, ahí está. Y ella solita ocupa esto. Bienvenidos ahora a la noche de Tokio. Estamos, bueno, explorando un poquito a ver cómo es la ciudad. Y aquí nos volvimos a encontrar con nada más y nada menos que Gabrielito. ¿Cómo te fueron en las clases, Gabrielito? Mira, bien, bueno, trabajando cansado, ¿no? Al final del día, pero todo chévere. Bueno, pero ahora vamos a comer alguito. Vamos. Sushi, por favor. Ahora sí, Sushi. momento de sushi. Ahora es momento de sushi. Bueno, les enseño un poco cómo están las calles. Miren esto, qué impresionante. Hay tantas, pero tantas luces que parece que fuese de día. Oh, ¿y esto? Vaya. Bueno, no sé qué será. Carrera Fórmula 1. Ah, auto de Fórmula 1. Bueno, wow. Bueno, hay tantas luces que miren, parece como si fuese de día. Mi cámara no tiene ningún granulado, se ve perfecto todo, miren. Aquí estamos en el 7º piso y fíjense en esto que curioso, hay que poner la cara así. ¿Para qué? Para que te mida la temperatura, 36.4. Para asegurarse que no... Nada, abortado. Está lleno de gente, pues nada, vámonos. ¿Qué pasa, guapa? Que Gabriel no me quiere dar sushi, vale. Déjame, lo voy a llamar para hacer una reservación. Aquí dice que sin reservación no podemos. Porque aquí ya no. ¿Vas a hacer una reserva? Sí, señor. はい、すいません、とあると申しまして、3人の予約したいんですけど、今空いていますか？そうですね、予約したいんですけど、そうか。わかりました。すいません、ありがとうございます。 ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a hablar japonés así, Gabriel? 2 años, más o menos. 2 años más o menos. Sí, más o menos. Wow, miren esos edificios chicos que además tienen las luces allí, todo es tan colorido, hay muchísimos letreritos, cosas, dibujitos, formas, de todo. Miren esto, impresionante, me gusta bastante. Miren ese Ferrari, pero más que el Ferrari quiero que vean la placa, dice 12. ¿Saben lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que solamente hay 12 autos como esos en Tokio, o quizás incluso en todo Japón. Ya ven que seguramente es un tipo con bastante
Bueno, María Emily, ¿qué pasó? Wow, nos han traído el plato y la verdad se ve espectacular. El olor de la frescura, no se los puedo explicar. O sea, huele a mar, huele divino. Y esto hay que comérselo, pues tiene su orden, porque vienen de los pescados más suaves, más dulces, hasta pues los más fuertes. Y algo importante es que la salsa de soya viene aquí con una brochita y tienes que ponérsela pues por encima así. Vamos a ver qué tal sabe esto. Esta mujer me lleva todo el día, desde ayer y hoy. Así que espero que valga la pena, vamos a ver. ¿Te gusta, guapa? Se derrite en la boca, o sea. Bueno, pero mi pregunta, ¿una gran diferencia entre el sushi japonés y el sushi de otras partes del mundo? Me arruiné la vida. Ya, o sea, ya. Yo no, o sea, ¿cómo vuelvo a comer sushi después de comer esto? Ay, Demasiado rico. ¿qué opinas tú, Gabrielito? De aquí no me voy. En Japón me quedo. Bueno, chicos, acabamos de terminar de comer la entrada, pero no puedo decir que eso fue la cena, ¿no? Eso fue la entradita. Pequeño aperitivo. Sí, ¿por qué? Porque nos queda una última sorpresa para esta noche, que precisamente tenemos que ir a buscar por allí adelante. Un paquetico que llegó de un lugar lejano. Sí. ¿Quiénes serán? Entonces, bueno, vamos a ir para allá. Esta es una callecita aledaña al lugar en el que nos estamos quedando. No estamos ya cerca del centro de Tokio, estamos más bien en una zona que se llama, ¿cómo era? Sasazuka. ¿Cómo? Sasazuka. Bueno, en cristiano, Sasazuka. Gabriel, tú te tienes que ir. Sí, yo me voy a la casa. Nos de vemos ella. mañana. Claro que Pero sí. yo no me claro puedo que quedar sí. sin Gabriel. Entonces, no? bueno, aquí tengo otro Gabriel. Vale. ¿Cómo estás? No, nada, aquí casualmente por Tokio y nos conseguimos, mira qué coincidencia. Bueno, estamos en el Gabriel verso, vente Gabriel. El Gabriel verso. Solo que a mí me quitaron centímetros y a él se los dieron. Bueno, Gabrielito, entonces nos vemos mañana. Claro que sí, chicos. Bueno, dale, pues. Dale, seguro. Nos vemos, Gabriel. Vale, chamo, un placer. Bueno, vinimos a comer otro poquito. Vamos a ver cómo funciona lo del menú, porque en cada lugar parece que es distinto y esto está totalmente en japonés. ¿Cómo está tu japonés, Gabrielito? Mira, tú déjamelo a mí, Raúl. Tú te lo dejas a mí. Y bueno, chicos, ahora vamos a comer. Han llegado algunos de los platos. Ya saben que Angie es vegetariana, entonces pidieron Siempre algunas como cosas. entradas, entonces siempre como sola. Claro. Entonces, bueno, aquí está. Vamos a comer tranquilamente y luego ya nos marchamos, ¿verdad? Y bueno, chicos, acabamos de llegar. Estamos cansadísimos, es súper tarde. Así que, bueno, ya nosotros nos vamos a dormir. No olviden seguirnos, activar la campanita, darle like y todas las cuestiones que hay que hacer, ya ustedes conocen. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemili_. Se me cuidan mucho y nos vemos muy pero muy pronto. Chao, chao.